Bienvenidos al evento de ¿qué es el outsourcing y por qué importa? Hubo muchos comentarios y mucha controversia generada alrededor de este tema y me gustaría aprovechar este espacio para aclarar muchas de estas dudas o muchas de estas controversias que se generaron a raíz de que el presidente Andrés Manuel López Obrador en México decidió, digamos, o anunció que estaría viendo la posibilidad de eliminar el régimen de subcontratación o de outsourcing en México. Esto ha generado muchas opiniones encontradas. Hay quienes defienden el outsourcing, hay quienes están en contra, hay quienes tienen una posición intermedia que dicen que quizá lo que debería hacerse mejor es vigilar el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo y demás. Entonces, ¿cómo hacer sentido en este debate? ¿Cómo empezar a entender qué es la subcontratación o qué es el outsourcing propiamente? ¿Cómo entender qué implicaciones tiene para nuestra economía en México? Con la esperanza de que quizá también personas que me visiten de otros países puedan también quizá aprender algo de esta charla. Va a ser una charla muy, espero yo, muy amena. No me voy a meter en tantos términos técnicos, ¿sí? No voy a ser denso en números o en estadísticas. Sin embargo, quiero darles una idea muy clara de qué es la subcontratación, qué es el outsourcing, por qué existe, cuál es su significado económico, por qué importa realmente y por qué prohibir el outsourcing me parece a mí es una idea mal encaminada, que creo que va a hacer más daño que bien en nuestro país si se llega a realizar. Muy bien, entonces yo les estoy compartiendo una presentación y les voy a pedir que si gustan pueden ir anotando sus preguntas, pero las voy a atender hasta terminar la presentación, ¿de acuerdo? Para no desviarme del contenido de la presentación. Muy bien. ¿Qué es el outsourcing? ¿No? Como les decía, el outsourcing es vilipendiado y es odiado por una parte de la población mexicana. Apenas hace unos días que se anunció la posibilidad de eliminar la figura de outsourcing, muchas personas aplaudieron en México. El presidente llamó por su desaparición y queda la duda entonces de si merece tanto escarnio, merece tanta enemistad entre la población. ¿Por qué tiene tanta enemistad entre la población? ¿Por qué lo vemos como algo malo? Bueno, primero, ¿qué es? ¿Qué es el outsourcing? El outsourcing no es más que la práctica, ¿sí?, de algunas empresas de contratar los servicios de una organización externa para realizar ciertas tareas de la empresa. Entonces, imagínense que la producción de un bien o de un servicio sigue una cadena de valor, ¿sí? Y que una empresa descubre que puede fortalecer la cadena de valor tomando uno de los elementos de esa cadena, ¿sí?, de otra parte, ¿sí? Tomando un eslabón de esa cadena de otra parte, ¿sí? O sea, imaginemos que soy una empresa que produce zapatos, ¿sí? Y descubro que parte de mi cadena de valor, lo que implica desde los insumos que tiene esta empresa que produce zapatos en el mercado, digamos que encuentro yo que una parte del eslabón de mi cadena de valor podría tomarla de una empresa externa, ¿sí? Podría contratar a una empresa externa para realizar esa tarea, para formar parte, ¿sí?, del eslabón de mi cadena de valor. Por ejemplo, un ejemplo popular es un banco, ¿sí? Imagínense que hay un banco que desea proteger, ¿sí?, cierto tipo de transacciones bancarias. Se quiere proteger de hackers o de ataques informáticos. Y se le ocurre que, pues, para mejorar, ¿sí?, su sistema informático puede contratar a programadores de una organización externa que le provean un sistema o un software
mediante el cual se pueda proteger este banco de estos ataques contra los cuales se quiere proteger, ¿sí? Entonces, en lugar, ¿sí? de que la empresa contrate directamente a los programadores, siguiendo este ejemplo, la empresa en outsourcing lo que haría sería buscarlos en una organización externa. Y entonces aquí viene la pregunta del millón. ¿Por qué no contratar directamente a los trabajadores? ¿Por qué hacen esto las empresas? ¿Por qué no integran todos los eslabones de su cadena de valor dentro de la empresa? ¿Por qué algunos eslabones los tienen que tomar desde fuera? ¿O por qué buscan eslabones en su cadena de valor de fuera? ¿Por qué hacen eso las empresas? ¿Qué las motiva? La respuesta popular, y me di cuenta de que esta respuesta fue muy popular cuando hice el comentario de que prohibir el outsourcing no tenía un significado económico claro. La respuesta popular es que las empresas hacen esto porque son organizaciones de alguna forma malvadas que solo velan por su propio interés y prefieren perjudicar al trabajador y no garantizarle sus derechos laborales, además de evadir al fisco. Esta es la respuesta popular. Esta es la respuesta que muchas personas dieron. Y vamos a ver cuánta razón realmente puede haber en esta respuesta, si realmente el outsourcing está motivado por empresas que buscan perjudicar a los trabajadores, arrebatarles sus derechos laborales, aprovecharse de ellos, explotarlos y además evadir al fisco. ¿Cuánta razón hay en esta afirmación? Puede que sí haya cierta razón, pero vamos a ver, ¿es realmente un problema del outsourcing o es un problema que tiene que ver con algo más? Antes de propiamente entrar a detalle, cabe notar, ¿sí?, que el mismo gobierno federal también usa la figura del outsourcing. El mismo gobierno federal usa la figura del outsourcing, usa esta figura de contratación. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que es una organización, localizó, sí, en un estudio, en una investigación que ellos realizaron, más de 50 contratos que entre 2019 y 2020, aquí estoy citando directamente, asignó al gobierno federal a empresas de outsourcing por un monto cercano a los 5,000 millones de pesos. Es decir, el mismo gobierno federal que aparentemente está tomando una postura en contra del outsourcing, ha usado esta medida, lo cual solo lo dejo como un apunte, digamos, un poco irónico. Muy bien, yo soy mucho de emplear analogías. Quienes han seguido la página Tu Economista Personal saben que empleo muchas analogías para tratar de ilustrar un problema que aparenta ser muy complejo. En ocasiones en economía nos perdemos en un mar o en un bosque, digamos, en un bosque de palabras y conceptos complicados como outsourcing, subcontratación, offshoring, todo esto, nos perdemos y olvidamos la esencia económica del problema. Y cuando vemos la esencia económica del problema, cuando vemos al problema en su desnudez, ¿sí?, cuando vemos al emperador desnudo propiamente como lo está, nos damos cuenta de que quizá estamos haciendo demasiado escándalo de algo que en esencia es muy sencillo y que quizá deberíamos repensar si es tan malo como lo llegamos a pensar que es. Ustedes consideren a una familia, ¿sí?, que decide comprar su cena por Uber Eats en lugar de cocinar por cuenta propia. Una familia, si ustedes se dan cuenta, es una organización similar a una empresa, ¿sí? Un hogar toma insumos, va y compra en el supermercado, toma insumos y estos insumos los transforma, así como una empresa también lo hace, en bienes y servicios. ¿Para quiénes? ¿Quiénes son los consumidores de esta empresa? Los mismos habitantes del hogar. Y entre esos bienes, uno de esos bienes quizá podríamos decir que está la cena. Cuando la familia decide delegar la tarea de hacer la cena a un restaurante,
lo que está haciendo es un contrato análogo precisamente a lo que entendemos por outsourcing con el restaurante. Noten eso. Noten que el outsourcing en su esencia económica no es otra cosa más que delegar tareas a un tercero. Y que no solo las empresas hacen esto, sino que los hogares también lo hacen rutinariamente. ¿Ok? Y sin embargo, noten que nunca reprochamos al hogar que toma esta decisión, ni le decimos que debería contratar a los cocineros del restaurante que elaboró su cena bajo un régimen especial o específico. Y noten también que cuando yo delego el elaborar la cena a un restaurante a través de una aplicación como Uber Eats, estoy de alguna forma empleando a los cocineros de ese restaurante por un tiempo determinado, por un tiempo en específico, y después de que ese tiempo en específico se acabe o finalice, se cierra entonces mi trato esa parte. ¿Ok? Esta analogía les puede ayudar a entender por qué en lo personal me parece que es demasiado, demasiado escandaloso oponerse tajantemente al outsourcing. Pero ustedes van a quizá tener digamos, opiniones contrarias a mi analogía. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? El outsourcing existe porque la especialización en ciertos eslabones del proceso productivo es valiosa, del mismo modo en que la especialización en la producción de bienes y servicios es valiosa. Decimos que la especialización es valiosa porque permite que cada unidad económica o cada agente económico se dedique en la producción de aquello en lo cual tiene una ventaja comparativa. Y al cada agente económico especializarse en aquello en lo cual tiene una ventaja comparativa, puede producir más bienes y servicios, y al producir más bienes y servicios, estos bienes y servicios se pueden intercambiar a precios relativos más bajos y eso aumenta la capacidad de consumo de una economía. Esa es la razón por la cual defendemos la especialización en bienes y servicios. ¿Por qué ha de ser diferente la especialización en eslabones de la cadena de un proceso productivo? La intuición económica detrás de uno y otro caso es exactamente la misma. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en la economía recientemente? Que en la economía recientemente, como se han desintegrado muchas funciones, dado que se han reducido costos de transacción, dado que es más fácil comerciar, dado que hay avances tecnológicos, hemos pasado o hemos migrado de un sistema económico que descentralizaba la especialización en bienes y servicios a un sistema económico que empieza a descentralizar la especialización en eslabones productivos de una empresa. Eso es lo que estamos observando con el outsourcing. ¿Y qué beneficios tiene? Bueno, por un lado, permite a la empresa delegarle tareas a equipos de trabajo especializados para trabajos específicos y por un tiempo definido. Así como el hogar le delegaba la tarea de hacer la cena a un restaurante que tenía un equipo especializado y que podía hacer ese trabajo por un tiempo definido, la empresa como organización también hace algo muy similar. Le delega ciertas tareas a través del outsourcing a un equipo que puede realizar un trabajo específico y por un tiempo definido y que además está especializado en realizar ese trabajo. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Bueno, así como la ventaja de la especialización en los bienes y servicios es poder producir más bienes y servicios y por lo tanto poder consumir más bienes y servicios, la ventaja en la especialización en eslabones productivos es expandir la productividad de una empresa, la capacidad que esa cadena de valor tiene para producir bienes y servicios dentro de una empresa. Y al especializarnos, ¿sí? Reducimos
los costos de operación de una empresa. Cuando la empresa decide, en lugar de contratar a programadores por cuenta propia para que le desarrollen un sistema informático, contratar a trabajadores de una organización especializada, reduce los costos de su operación, y al reducir los costos de su operación, ¿qué sucede? Pues crea más valor para los propietarios de la empresa, pero no solo crea más valor para los propietarios de la empresa porque hay un mayor residual, ¿sí? Digamos, de ganancias en la organización como tal, sino que además libera recursos para otros fines y tiende a disminuir los precios de los bienes y servicios que produce esta unidad económica. Si una empresa puede producir a costos de operación más bajos, por ende, puede vender bienes y servicios a precios más bajos. Y si puede vender bienes y servicios a precios más bajos, hay más recursos libres para los consumidores para satisfacer su demanda de nuevos bienes y servicios. Y si hay más recursos disponibles para los consumidores para satisfacer su demanda de nuevos bienes y servicios, pueden también entonces crear nuevas fuentes de trabajo. En la medida en que los consumidores tienen más dinero, más recursos disponibles, pueden aumentar su demanda de nuevos, adicionales bienes y servicios. Y para producir esos nuevos y adicionales bienes y servicios, se va a requerir una mayor demanda de mano de obra para producir esos nuevos bienes y servicios. Por lo tanto, el efecto neto, o lo que esperaríamos que fuera el efecto neto del outsourcing, es un aumento quizá marginal, aunque fuera, del empleo. ¿De acuerdo? Porque libera recursos a lo largo y ancho de la economía. Ahora, yo ya estoy viendo aquí a las personas que quizá están un poco incómodas viendo la presentación hasta este momento y que tienen ya varias opiniones ahí contrarias a las mías. Entonces vamos a irlas atacando. Pero antes de atacarlas, quiero que vean estadísticas realmente de cómo opera la subcontratación en México. Subcontratación, no lo mencioné, es otro nombre del outsourcing, ¿de acuerdo? Simplemente es eso. Aunque hay varios tipos de outsourcing, la subcontratación es a lo que nos referimos de mayor o con mayor peso cuando hablamos de outsourcing aquí en México. Noten, no está aquí en la gráfica, no lo puse, lo lamento mucho no haberlo puesto aquí en la diapositiva, pero en las últimas estadísticas del censo, sí, que realiza el INEGI, el personal subcontratado representa alrededor del 25% del personal total ocupado. 25%. Es decir, ser alrededor de la cuarta parte de la población total ocupada en México está ocupada en un régimen de subcontratación o outsourcing. Y estos representan alrededor de 6.9 millones de mexicanos. Entonces estamos hablando de una cantidad considerable de mexicanos que están empleados bajo esta figura de outsourcing y cuyo empleo estaría en riesgo de desaparecer esta figura de outsourcing. Pero lo que yo aquí les muestro en esta lámina es un comparativo de la productividad laboral con base en el personal ocupado. Y lo que muestra son los pesos producidos por personal ocupado total. ¿Sí? Esta gráfica la recuperé de un estudio que hizo Talentia MX. Búsquenlo si gustan al finalizar la presentación. Busquen este reporte de Talentia, ¿sí? T-A-L-L-E-N-T-A MX. Busquen este reporte en internet porque da estadísticas bastante oportunas del panorama de la subcontratación en México. Se lo recomiendo mucho. Pero lo que quiero que vean de esta gráfica que recuperé de ese reporte es cómo ha aumentado, ¿sí?, la productividad laboral del personal subcontratado. Eso lo podemos ver en las franjas naranjas y observen cómo los pesos producidos por personal ocupado total del personal subcontratado ascendieron en 2003 de 74,317 pesos a 2018
en 141,365 pesos. Es decir, el personal subcontratado está generando valor crecientemente en nuestra economía mexicana. Y por el contrario, la producción bruta total del personal no subcontratado ha ido disminuyendo, ha ido en declive. ¿Sí? De 794,147 pesos producidos en 2003 a 677,281 pesos producidos en 2018. Y esto es tomando en cuenta que en 2018 fue un año particularmente complicado en el que empezaron a haber señales de desaceleración económica y demás. Entonces, primera ventaja de la subcontratación o del outsourcing es un incremento en la productividad. Noten que eso está en línea con lo que he venido diciendo a lo largo de la presentación. Otro tema, contrario a lo que se podría pensar, si hay personas contratadas bajo el esquema de outsourcing que reciben un ingreso digno y seguridad social, en particular en los sectores de alta subcontratación como los corporativos e instituciones de intermediación crediticia. Los trabajadores subcontratados cuentan con seguridad social. Esto es lo que menciona también el reporte de Talentia MX. Y a nivel nacional, los pagos promedio por personas subcontratadas son de alrededor de 4.3 salarios mínimos generales diarios al año. Entonces son personas que no reciben tampoco un ingreso mediocre, un ingreso precario, no son personas, contrario a la imagen popular del outsourcing, que estén con un salario precario en México, ¿sí? Reciben un salario relativamente estable, relativamente bien, digamos, bajo ciertos estándares. Sin embargo, eso no significa que no haya problemas, ¿sí? Porque aquí ya seguramente varios de ustedes empezaron a señalar casos reales o anécdotas que han tenido con el esquema de outsourcing, y quisiera platicar con ustedes de todas las anécdotas que tengan y aprender más de ustedes a través de esta charla. Evidentemente no todo es felicidad. Más de una persona tiene preocupaciones pues legítimas sobre cómo la figura de outsourcing, al diferir de la figura del trabajo subordinado, es decir, del trabajo al cual estábamos acostumbrados antes de 2012. 2012 fue el año en que se empezó a reconocer esta figura del trabajo por subcontratación o por outsourcing en México. Evidentemente, el trabajo por outsourcing abre el espacio para que haya un trato diferenciado a los trabajadores. Y este trato diferenciado o esta, digamos, esta apertura que la Ley Federal del Trabajo, al reconocer la figura de outsourcing, da a este tipo de contratación, abre la oportunidad de que, o abre la posibilidad de que los trabajadores contratados bajo un régimen subordinado y los trabajadores contratados bajo un régimen de subcontratación sean tratados de forma distinta, y esa forma distinta de trato puede tener consecuencias que pueden ser lamentables. Y creo que este es el quid del asunto, o el quid de lo que a muchos de ustedes les molesta de la figura de outsourcing, o les causa mucho, mucho ruido. Muy bien. ¿Bajo qué contextos tiende a crecer el outsourcing? Aquí hay que distinguir dos contextos posibles bajo los cuales puede crecer el outsourcing. Hay un contexto deseable y hay un contexto indeseable. Y esto del contexto deseable tiene que ver con, quizá ya están empezando a señalar, empiezo a ver que una persona puso que una cosa es como debería funcionar y otra cosa es cómo funciona realmente en México. Entonces, el contexto deseable es cómo esperaríamos que debería funcionar el outsourcing, o bajo qué condiciones esperaríamos que creciera un outsourcing óptimo en México. Y el contexto indeseable es el contexto mediante el cual puede crecer una especie de outsourcing que quizá no sea tan benéfico para los trabajadores en México y que tiene oportunidades o muchas características de mejora. ¿Cuál es el contexto deseable?
El outsourcing, esto es un poco técnico quizá en economía, pero espero que me puedan seguir. El outsourcing crece cuando el valor de una tarea aislada es fácil de cuantificar. En ciertos trabajos eso no es tan sencillo. ¿En qué tipo de trabajos? En los trabajos en equipo. Por ejemplo, ustedes imagínense el caso más sencillo de un equipo de baloncesto, ¿sí? ¿Cómo mides el valor de un jugador adicional en tu plantilla de jugadores de baloncesto? Es difícil medir el valor concreto que aporta un jugador adicional, porque la productividad, digamos, o que también juegue ese jugador adicional en tu equipo de baloncesto, depende también de que también jueguen los demás en equipo. Por lo tanto, es difícil aislar el valor de un jugador en un equipo determinado. Michael Jordan, por ejemplo, puede ser muy buen jugador de baloncesto, puede encestar tiros increíbles, pero si está en un equipo, ¿sí?, que trabaja mal, pues su productividad va a tender a disminuir, ¿sí?, a que si está en los Chicago Bulls, ¿no?, donde estaba. Entonces, cuando la productividad de ciertas tareas depende del equipo en el cual se integran, es difícil cuantificar el valor de esa tarea de forma aislada, ¿sí? En un equipo, la productividad de un trabajador depende de la productividad de otros trabajadores. Pero si es fácil que podamos aislar la aportación de ciertos trabajadores a una tarea, es más barato contratar los servicios a través del mercado, el outsourcing. Entonces, el outsourcing es una respuesta a una circunstancia de mercado en la cual las empresas pueden detectar el valor aislado de ciertas tareas o de ciertos eslabones en la cadena productiva. Ese es el contexto deseable mediante el cual esperamos que crezca el outsourcing, o el contexto mediante el cual da sentido que crezca el outsourcing en un país. Pero hay un contexto también indeseable, o el dark side del outsourcing. ¿Y cuál es el lado oscuro del outsourcing? El lado oscuro es que el outsourcing también puede crecer como consecuencia de lo que en economía llamamos pérdidas de carga muerta. Si la legislación laboral y la carga fiscal en las empresas es demasiado significativa o impone demasiados costos a la contratación de personal en México, las empresas van a tener un incentivo perverso a usar recursos para evadir la ley y de esa forma evitar el pago de prestaciones de personas que de otro modo sería más atractivo contratar bajo un esquema de trabajo subordinado. Y ese es el problema, ¿no? Eso es lo que a muchos de ustedes les inconforman sobre el outsourcing, que hay outsourcing que meramente es disfraz de trabajo que debería estar reglamentado bajo otro tipo de régimen y no bajo el tipo de régimen de outsourcing. Es decir, hay empresas que disfrazan de outsourcing trabajo que debería ser trabajo subordinado. Trabajo que realmente están integrando a su empresa como parte de la empresa. Ese es el lado oscuro. Pero aquí es donde viene la pregunta. ¿Y es que acaso eso no está regulado? ¿Acaso eso no estaba previsto en la ley? Claro que sí, en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 15A, se habla sobre la subcontratación en México. Y se establecen 3 condiciones que deben vigilar las empresas que contratan a personal bajo este régimen. La primera es que las personas que contraten bajo este régimen de subcontratación no podrán abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo. Debe la empresa justificar el carácter especializado de los trabajadores que está contratando bajo este régimen, y los trabajadores de este régimen no van a poder comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante. Es decir, no se vale, o eso dice la ley dice, no se vale que tú
me contrates por outsourcing trabajadores o trabajadores que te hacen una chamba muy similar o idéntica a trabajadores que tú ya tienes incorporados en tu empresa. Porque si me estás contratando por outsourcing trabajadores que que te hacen una chamba idéntica a trabajadores que tú ya tienes incorporados en tu empresa, entonces deberías darle un trato idéntico a ambos tipos de trabajadores. Es decir, esta provisión en la Ley Federal del Trabajo precisamente busca dar un trato idéntico, ¿sí?, a distintos trabajadores y evitar que una empresa simule un contrato de outsourcing para reducir el pago de prestaciones sociales a los trabajadores. Esto está previsto en la Ley Federal de Trabajo. Pero una cosa es que las cosas estén previstas en la ley y otra cosa es que de verdad se cumplan, ¿no? Ahora, antes de pasar a lo siguiente, noten aquí que yo estoy diciendo que un contexto mediante el cual surge este tipo de outsourcing indeseable es cuando la misma legislación del mercado laboral y la carga fiscal del gobierno hacia el mercado laboral es onerosa, es significativa. Y en México, de hecho, tenemos un mercado laboral bastante inflexible. Según un índice de la flexibilidad del mercado laboral del Lithuanian Free Market Institute, luego les paso la liga, México tiene uno de los mercados laborales más inflexibles en los países de la OCDE. Entonces, de un listado de 41 países, ustedes quizá no lo alcanzan a visualizar aquí muy bien, disculpen por eso. De un listado de 41 países, México ocupa el lugar poco honroso del 39, el 39º lugar de 41 países de flexibilidad, de inflexibilidad en el mercado laboral. Es decir, México es un país con un alto grado de inflexibilidad en el mercado laboral. ¿Por qué? Una de las grandes razones que explican la inflexibilidad del mercado laboral mexicano son las altas indemnizaciones que deben pagar los empresarios por despido a sus trabajadores. Y ustedes podrán decir, oye, pero es que las indemnizaciones por despido son un excelente derecho que debería tener el trabajador y no veo por qué eso me lo estás pintando como algo potencialmente negativo. Es potencialmente negativo porque si un país eleva el costo significativamente de despedir a un trabajador, implícitamente eleva también el costo de contratar a un trabajador. Si a una empresa le va a salir caro correrte, a esa empresa también le sale caro entonces contratarte, iniciar una relación contractual contigo. Es entonces esta inflexibilidad que hay en el mercado laboral que vuelve muy costoso contratar a alguien bajo un régimen de trabajo subordinado, lo que explica que una vez que se abrió la posibilidad del outsourcing en México, se haya prestado esta práctica a simular prácticas de outsourcing ahí donde no había, para precisamente poder contratar trabajadores a un menor costo. Y quedaría la pregunta de si esto realmente es tan malo. Es mala una respuesta de este tipo a un mercado laboral que es inflexible precisamente porque tenemos un muy pésimo marco regulatorio sobre el mercado laboral. Eso es comida para reflexión. ¿Cuál es la recomendación entonces? ¿Qué es lo que debemos hacer para afrontar ciertos problemas relacionados con el outsourcing? Primero, no tirar al bebé con la bañera. Esta es una expresión que se usa más en Estados Unidos. Don't throw the baby with the bathwater. ¿Y a qué se refiere? Es no tires algo malo, sí, no tires algo malo junto con algo bueno. Podemos tener una discusión sensible de posibles efectos perjudiciales de mantener a un empleado en un régimen de outsourcing cuando realmente
debería estar en la figura de trabajador subordinado y debería recibir las prestaciones que recibe un trabajador subordinado. Podemos tener una discusión abierta sobre eso. Podemos tener una discusión abierta sobre cómo el grado de inflexibilidad en el mercado laboral en México propicia este tipo de prácticas. Pero eliminar o regular el outsourcing por capricho es peligroso. Hacer cualquier cosa por capricho es peligroso, porque no estamos haciendo un comparativo adecuado de costos y beneficios. Entonces, identificamos adecuadamente algunos costos del outsourcing en México, que son costos que tienen que ver más bien con la inflexibilidad del mercado laboral mexicano y con el frágil Estado de Derecho en México que no aplica las leyes de forma adecuada. Pero tenemos que también aprender a identificar los beneficios del outsourcing en México. Y es importante que tengamos esta discusión y este debate porque se va a elevar, ¿sí? Nuestros legisladores lo van a tener y es posible que se elimine esta figura de la Ley Federal de Trabajo y eso va a crear incertidumbre para millones de trabajadores en México. Hay que tener una discusión más sensible sobre este tema. ¿De acuerdo? ¿Qué hacer entonces? Bueno, hay muchas cosas que hacer que podríamos estar discutiendo. Yo creo que podemos empezar a discutir tres cosas. Una es repensar las prestaciones y regulaciones laborales actuales. ¿Por qué repensar esas prestaciones y regulaciones laborales actuales? Porque son el tipo de prestaciones y regulaciones laborales que vuelven inflexible al mercado laboral. Es decir, que vuelven demasiado costoso para una empresa o para una organización productiva contratar a un trabajador. Y hay que pensar si realmente el nivel en el que están beneficia como tal a los trabajadores. ¿Y qué pasaría? Eso lo dejo para una discusión posterior. Si un trabajador pudiera de alguna forma renunciar a prestaciones que podría adquirir en un trabajo subordinado. ¿Qué pasaría? ¿Eso beneficiaría al trabajador o lo perjudicaría? Eso lo dejamos para discusión en otra ocasión. Otra cosa que hacer, repensar la legislación fiscal actual y el ejercicio del gasto público. Muchas personas dicen, es que mediante el régimen de outsourcing, muchas empresas evaden al fisco y eso es malo. Bueno, habría que ver también, ¿no? Cómo el gobierno está gastando o está ejerciendo el gasto público. Porque si las empresas pueden producir bienes y servicios valiosos para los consumidores, evadiendo al fisco de algunas formas novedosas, y ese dinero que evaden se hubiera ido a un gobierno que gasta mal esos recursos, hay que pensar entonces en la balanza, ¿de acuerdo? ¿En qué medida alienta nuestra legislación fiscal actual el desperdicio de recursos y prácticas de contratación éticamente cuestionables y abusos por parte de los empleadores? Hay que pensar en eso. Es decir, yo los estoy invitando aquí en esta charla a pensar en por qué la figura de outsourcing en México causa tanta controversia y no solo a pensar en, causa controversia porque ha pasado esto y esto y esto, sino a pensar en las razones detrás de que ocurran esos casos, de que ocurran esas anécdotas. ¿Y qué hacer? Pues no eliminar el outsourcing, que probablemente nos llevaría a un estado de trabajos de un estado de trabajos actual, que quizá no es el mejor, de trabajos de mala calidad o mal pagados, en algunos trabajos mal pagados, a un peor escenario de falta de trabajos, precios más altos y menor eficiencia en la asignación de recursos. Esto es tirar al bebé y tirar al bebé con la bañera. Entonces, impresiona un poco en lo personal y quizá podemos tener una charla para yo entenderlos mejor a ustedes. Me llama a mí la atención un poco que haya tantas personas dispuestas a eliminar la figura de outsourcing cuando eso significaría, pues, dejar en la incertidumbre a millones de trabajadores en México, que como les dije, representan alrededor del 25% de la población ocupada total en México.
porque simplemente eliminar el outsourcing no va a significar que esos trabajadores que antes trabajaban en outsourcing serán absorbidos automáticamente bajo un esquema de contratación de trabajo subordinado y van a recibir mayores prestaciones y mayores salarios y les va a ir de maravilla. No, esto es lo que en inglés le llaman wishful thinking. Es nada más hacerse fantasías. No va a ocurrir de esta manera. Lo que va a ocurrir es que vamos a encarecer aún más, ¿sí? Contratar a un trabajador, vamos a elevar el grado de inflexibilidad en el mercado laboral y de tener algunos trabajos de mala calidad o mal pagados, vamos a pasar a una situación de nada de trabajos para esas personas o trabajos en la informalidad, produciendo cosas de menor valor en el mercado, precios más altos y menor eficiencia en la asignación de recursos. ¿Y por qué importa la eficiencia? Porque de la eficiencia come uno. La eficiencia significa hacer lo más posible con los recursos que tenemos disponibles. Esa es mi preocupación de que se discuta eliminar el outsourcing.